Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Tips de finanzas personales. Este tema es un tema que ha agarrado una fuerza impresionante en estos últimos años, porque la mayoría de nosotros no sabemos llevar nuestras finanzas, parece increíble. Pero bueno, vamos a iniciar. De entrada, cuando hablamos de finanzas personales, suena algo complejo. Algo difícil de manejar, algo que cuando alguien nos dice, oye, ¿cómo estás manejando tus finanzas? Tal vez, si es posible, nos salimos por la tangente o definitivamente es algo que no nos gusta, pero que necesariamente tenemos que aprender a llevar buenas finanzas personales y tener unas finanzas personales sanas. Todos sabemos cuánto ganamos mensualmente, pero no sabemos o nos damos una idea de lo que estamos gastando, porque ya lo registramos con nuestra cartera y decimos, bueno, estamos gastando tanto, pero ¿en qué se nos fue ese dinero? Si nosotros empezamos a elaborar una lista con todo lo que nosotros gastamos, y de verdad, hasta el más mínimo, hasta el centavo, podemos identificar en dónde se nos está escapando el dinero. Pero la mayoría de las veces no lo hacemos. Por falta de tiempo, por falta de disciplina, ¿sí? Por falta también en determinado momento, pues vamos a considerar que no tenemos ganas de hacerlo, punto. O simple, no sabemos cómo hacerlo. Bien, vamos a revisar. La falta de administración de nuestros ingresos y egresos nos llevan a cometer errores y derrochar nuestro patrimonio. Debes de conocer perfectamente cuánto gastas al mes y en qué, lo que estábamos hablando hace un momento, teniendo en cuenta tus gastos personales, tu esposa e hijos. Para esto nosotros tenemos que analizar perfectamente cuáles son nuestros hábitos de consumo, qué estamos haciendo con el dinero que recibimos mensualmente. Hay algunas personas que lo reciben quincenalmente, hay algunas personas que lo hacen semanalmente, ¿sí? Pero ¿qué hacemos con ese dinero? ¿A dónde va? ¿Cuáles son nuestros hábitos de consumo? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque sobre nuestros hábitos, vamos a poder establecer un plan de acción. ¿Para qué? Para modificarlos. Si estamos mal, modificarlos y en determinado momento llegar a lo que nosotros queremos, tener unas finanzas personales sanas. Bien, otro de los puntos es, debemos identificar y enlistar nuestros malos hábitos para tener el control sobre ellos. Ok, por un lado, nosotros tenemos que tener una lista de cuáles son nuestros hábitos de consumo. Ejemplo, vamos a considerar que nosotros vamos al súper y de repente el hábito de consumo de tu familia es tener manzanas, una cantidad de frutas tremenda. Fruta que no se ocupa o que desafortunadamente se echa a perder. Esos son hábitos de consumo que nos vienen a afectar. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de que se está haciendo un gasto y que eso que estamos llevando a nuestra casa se tiene que consumir. Y son hábitos que llevamos. Bueno, hábitos de compra, ¿sí? A lo mejor vamos a algún centro comercial y decimos, oye, pues me gustó esta camisa. Pero es que ya tienes como 1000 y casi ni te las pones. Pero esta me gustó y está a 12 meses sin intereses. Nos llega a pasar a todos, créame, a todos nos llega a pasar. Y eso lo tenemos que frenar, tenemos que, otra vez, ¿cuáles son nuestros hábitos de consumo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a comer? ¿Qué hacemos los fines de semana? ¿Sí? Muchas personas, sobre todo los solteros, ¿sí? Van a lugares de sano esparcimiento, ¿sí? A tomarse una copa, a convivir con más amigos, y su quincena o su sueldo o su salario la mayoría de las veces se va ahí.
en fiestas y en fiestas y entonces no tienen ese control, llegan a la otra quincena, bueno, casi derrapando, por no decir súper agobiados, a lo mejor ya hasta pidiendo prestado para cubrir ciertas deudas. Por eso es importante saber de entrada cuáles son nuestros hábitos de consumo, en qué gastamos todo nuestro dinero y por el otro, cuáles son nuestros malos hábitos, lo que en determinado momento estoy haciendo mal, me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo mal, pero ya lo hago automático, porque además somos seres automáticos, actuamos ya en automático. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que hacer estas dos listas. De entrada, ¿cuáles son mis hábitos de consumo? ¿Qué estoy haciendo toda la semana? ¿Sí? Y cuáles son los que debo de eliminar totalmente. Porque muchas veces, y de verdad se los digo, a mí me ha pasado, se desperdicia demasiado. ¿Sí? Y esos piquitos nos van haciendo perder dinero, porque a final de cuentas yo lo pagué, ¿sí? Y no se ocupó. Pero eso pasa, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son nuestros malos hábitos? Si en determinado momento, fíjense, somos compradores compulsivos, pero bueno, de plano no nos podemos contener. Que además quiero decirles, yo fui un comprador compulsivo y créanme lo que es complicado. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero vamos a considerar que así sea, ¿sí? Eres un comprador compulsivo. Vas a salir, ok, me agarras tu tarjeta y me agarras tu cartera y sacas tu tarjeta. Y vámonos. Vete con lo necesario, ¿sí? Obviamente no vas a poder comprar, a menos que le pidas prestado al que vaya contigo, porque es seguro que vas a encontrar algo que te guste, seguro. Y bueno, ahorita lo vamos a ver. Es complicado también el tener esa disciplina, es muy complicado, es tedioso, hasta aburrido pudiera parecer, pero cuando tú empiezas a hacerlo, empezamos a identificar cosas que ya lo sabíamos, pero que no lo hacemos consciente y eso nos pega tremendamente en nuestro presupuesto. Bien, debemos eliminar el desconocimiento. Obviamente, al estar viendo este DVD con respecto a tips de finanzas personales, ya lo estamos eliminando. La apatía, el olvido y la improvisación. Ok, debemos eliminar esta parte. ¿Por qué es importante? Porque esa situación de apatía, qué payaso, o sea, pues, ¿qué tiene? Pues para eso es el dinero. Sí, el dinero es para gastarse. Y de verdad, en este colegio yo le he hablado no una vez, muchísimas veces, ¿sí? Si tú estás estudiando en este colegio, que es un colegio único en Iberoamérica, es un colegio para formarte como empresario, ¿sí? También es cierto que yo hablo del dinero y que tú como empresario tienes que vivir súper bien. No te tienes que limitar a nada, ¿sí? Para eso hay 100 millones de personas o más que viven limitados. Pero también es cierto que tienes que aprender a cómo cuidar tu dinero. ¿Por qué? Porque no siempre es el éxito, no siempre, ¿sí?, es la cuna de oro. Pasamos por situaciones complicadas y difíciles. Y vaya, no estoy hablando de un empresario común y corriente. Te puedo hablar, por ejemplo, del dueño de Playboy. Hace unos días vi su biografía y bueno, el tipo despuntó de una forma tremenda, ¿sí? Él tenía un estilo de vida, vaya, derroche total. Y también pasó por etapas complicadas. Y dices, wow, Playboy, pasar por una situación complicada. Donald Trump también pasó por situaciones complicadas. Entonces, quiere decir que nosotros como empresarios podemos ser muy exitosos, pero si no cuidamos lo que tenemos, lo podemos perder.